en algún momento la Antártida empieza a despertar un interés de varios países, ¿sí? Y tenemos que ubicarnos un poquito en esa época llamada la Belle Époque, previo a la Primera Guerra Mundial, en donde, que es una época de grandes avances científicos, y la geografía no se queda atrás. Entonces, hay geógrafos que quieren ir a explorar la Antártida. O sea, estamos hablando que ya en el siglo XIX ya se sabe lo que es la Antártida, ya se la conoce, ya se sabe que es un nuevo continente y lo que se propone es ir a explorarla. Es una época en donde aparecen, por ejemplo, las famosas sociedades geográficas, ¿sí? Así como estaba, bueno, yo me acuerdo las famosas sociedades de libre pensamiento, ¿sí? Bueno, estaban las sociedades geográficas. Estamos hablando de 1870, 1880, ¿sí? Te voy a dar un dato de un presidente, Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda crea en 1879 el Instituto Geográfico Argentino. O sea, hay una visión en el mundo, ¿sí?, de lo importante que es explorar, ¿sí?, las tierras, porque obviamente hay muchas cuestiones que se cruzan acá. Las necesidades de los científicos. El científico tiene una necesidad, que es satisfacer su curiosidad, pero también está la necesidad de los estados, por cuestiones de soberanía, por cuestiones geopolíticas y por cuestiones de recursos. Por ahí la geopolítica es la que mejor resume todo esto que yo te digo, ¿no? O sea, sentar posición, sentar posición. Por eso las Islas Malvinas son claves en todo este asunto. Lo mismo que las Sandwich y las Georgias, ¿sí? Son islas claves. Bien, ahora, hay otro aspecto, o sea, acá hay varias particularidades. Una particularidad es la famosa cooperación, ¿sí? Muchas de estas inquietudes exploradoras salen de países europeos, Gran Bretaña, y ahí aparece, por ejemplo, Noruega. Y Argentina va a colaborar, porque la realidad es cuál es el país más cercano a la Antártida y mejor preparado para asistir a estas misiones. Y la República Argentina, sobre todo, a ver, ahora tenemos que ubicarnos en otra Argentina, no la del virreinato ni la recientemente independizada, sino la de 1880, 1890. ¿Sí? Es Argentina que tiene muy presente la cuestión de la soberanía. Es una Argentina que venía de ya plantarse firme en la Patagonia, ¿sí?, después de la presidencia de Avellaneda y después de la presidencia de Roca. Cuestiones, esto no, obviamente, hasta el día de hoy en la historia se polemiza sobre los métodos, pero me parece que es parte de otro debate. Pero para mí hay un hecho que es trascendental, y es la famosa trascendental desde donde se lo mire, hasta es cinematográfico, que es la misión de Nordenham. Yo estoy compartiendo esta foto porque es muy importante para señalar esto que vamos a indicar ahora. Para mí hay que hablar de dos grandes momentos de presencia argentina en la Antártida de su historia. Son dos momentos que van a compartir características. El primer momento yo lo sitúo entre 1895 y 1904, y el segundo lo sitúo entre 1949 y 1959. El primero es este, ¿no? Ya de hecho la foto demuestra que es una foto que tiene más de 100 años. Y claro, como yo te había dicho hace un momento, en 1879, por decreto de Nicolás Avellaneda, se crea el famoso Instituto Geográfico Argentino, ¿sí? Ahora bien, incluso hay toda una cuestión también de soberanía con Chile. Ahí aparece Pi, como el Comodoro Pi, ¿no?, con la famosa misión en la cual con barcos de río navega el mar argentino
y va a marcar una presencia en Santa Cruz debido a la presencia de barcos de guerra chilenos. Pero volvamos a la cuestión antártica. Es en 1895 donde se realiza el sexto, fíjense la importancia de la geografía en esa época, sexto Congreso Geográfico Internacional, que plantea, ¿sí?, encomendar a las naciones y sociedades científicas contribución a la exploración científica en la zona antártica, ¿sí? Ahí uno intuye también esto que hablaba antes, ¿no? La inquietud del científico, de la persona de ciencia, de investigar. Atrás está la cuestión estatal por la geopolítica. O sea, por eso, y acá a un nivel mucho más macro, la multicausalidad, que es una característica de la historia, ¿sí? No es que hay una variable sola, hay varias que confluyen, ¿sí? Hay varias que confluyen. Hay una planificación. Entonces empiezan a armar misiones a la Antártida. La Argentina todavía no contaba con recursos para realizar estas exploraciones, ¿sí? Pero bueno, empiezan a venir misiones alemanas, misiones suecas, y una muy importante es la de Nordenholm. La de Nordenholm. ¿Sí? El doctor Otto Nordenholm. Hay otra misión que es la de Scott, perdón, hay una misión que es antes. Es muy importante la de Scott, porque Scott quería llegar al Polo Sur. ¿Sí? Él logra llegar en un primer momento hasta el paralelo 83, no llega, después viene la misión de Nordenholm, y Nordenholm es impresionante esto, ¿no? Es en 1901, y es una de las misiones que va a ser trascendental por varios elementos. Uno va a ser la espectacularidad del rescate. Básicamente es esto: llegan con un barco, barco de principio del siglo XX, todavía los barcos de metal están más destinados a lo que es la guerra, esos primeros acorazados. Una característica de la Belle Époque, que es esta etapa, es la famosa carrera armamentística entre Inglaterra y Alemania. Estos barcos de exploración eran barcos de madera. Entonces Nordenholm llega así a toda la zona del mar de Weddell, y bueno, ahí se dividen en dos la tripulación. Hay una parte de la tripulación que se adentra para explorar, ¿no? Estar ahí un tiempo importante, iban a pasar el invierno para explorar, y otra se iba a quedar en el barco. La cuestión que por cuestiones climatológicas quedan aisladas las dos tripulaciones, pero encima el barco queda destruido, o sea, los hielos lo logran romper. Hay una parte de la tripulación que dice: vamos a buscar a los otros, a los que se fueron allá, dale, vamos a buscarlos. Salen. En el medio los intercepta una tormenta. Quedan aislados también, o sea, quedan divididos en 3 grupos. Esta gente había pasado antes por Buenos Aires y había dicho: bueno, nosotros vamos a ir a la Antártida. Obviamente en el puerto de Buenos Aires se habían aprovisionado de un montón de alimentos, ¿no? de elementos. Claro, pasaba el tiempo y en Buenos Aires a alguien se le ocurrió decir: che, ¿qué pasa con Nordenholm que no aparece? Porque tenía que venir y hace más de un año que se fue. Y hay que buscarlo. ¿Y cómo lo vamos a buscar? No sé, pero hay que buscarlo. Y se arman 2 barcos. Uno de esos barcos es la famosa Corbeta Uruguay. Para que entendamos, las corbetas son de río. Acá íbamos a mandar 2 barcos a atravesar el mar Atlántico en dirección sur y a meterse en Antártida. Al barco se lo prepara, se lo refuerza, y cuando uno ve el nombre de quien encabeza esa expedición, le cierra todo, que es el almirante Irízar. Hoy,
uno de los más importantes barcos a nivel mundial, que sigue yendo a rescatar barcos, o sea, uno de los más importantes rompehielos, tiene como nombre, en honor, ¿no?, a este aventurero, Almirante Iriza. Y van y los rescatan. Dos años se tardó, ¿no?, en llegar, o sea, 2 años pasaron desde que llegaron a la Antártida y que fueron rescatados. No murió nadie, no hubo un muerto. Es uno de los mayores rescates de la historia. Gracias a esto y gracias a otra misión que llega a cargo de Bruce, ¿no? También estamos hablando del barco el Scotia, ¿sí? William Bruce también viene a explorar y en algún momento tiene que volver con el barco para que sea reparado en Buenos Aires. En algún momento dice, bueno, vamos a retribuir esto, ¿cómo lo retribuimos? Y las construcciones que se hicieron en estas islas, por ejemplo la isla Laurí, se les deja a Argentina, y Argentina le paga a Bruce 5.000 pesos moneda nacional, ¿sí? La condición que exigió Bruce consistía en que se debía aclarar sobre el carácter de compensación que la operación tenía por los servicios dados por el Ministerio de Marina. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante el rescate? ¿Por qué es importante la asistencia? Argentina estaba muy vinculada con estas misiones europeas y esto le permite a la Argentina, y acá se cierra el círculo de lo trascendente, establecer la primera base permanente en las Islas Orcadas del Sur, la primera base permanente de la Antártida. Y ahí aparece otro pilar, otro hito en los reclamos de soberanía. Por eso yo digo, ahí se cierra ese primer momento. Bueno, Lolo, ¿a quién tenemos acá en imagen? Un personaje que define el segundo periodo del cual yo hablo, ¿no? Este segundo periodo que va del 49 al 59 del siglo XX, que para mí ese periodo tiene nombre y apellido: Hernán Pujato. Hernán Pujato, estamos hablando de presidencia de Perón, ¿sí? Era un diplomático militar, quien en 1949 propone, ¿sí?, al Poder Ejecutivo encabezar, ¿no?, llevar a cabo exploraciones antárticas. Y bueno, ya los medios eran otros. Ya, por ejemplo, contamos con aviones. ¿Sí? Es en esta época donde se van a producir algunos hitos, como por ejemplo los primeros vuelos transantárticos o los vuelos transpolares realizados por la aviación argentina, ¿sí? Y se lo explora mucho más al continente antártico. En 1951 se va a crear el Instituto Antártico Argentino, ¿sí?, promovido por este personaje, por Hernán Pujato. Acá ya aparece más la cuestión estatal. ¿Ves la diferencia con la primera etapa? En la primera etapa hay mucha exploración, mucha improvisación, el carácter es más científico, la geopolítica está vista desde otro punto de vista, ¿sí? Si bien es una época de nacionalismo, pero el nacionalismo que va a venir con la presidencia de Perón va a tener otros matices. Ahora ya hay una cuestión de soberanía. Ahora ya hay una cuestión de decir, che, está el continente antártico, nadie está reclamando, o hay reclamos, pero no está nada establecido, no hay un statu quo establecido, entonces vamos a sentar soberanía. Y la mejor forma es con presencia. Entonces proliferan las bases. Vamos a situarnos como siempre en el contexto. O sea, Hernán Pujato, militar. Perón también venía del ámbito militar, ¿sí? Hay una cuestión geopolítica importante de marcar soberanía, marcar presencia. Ahora, ¿por qué también? 1949, hace 4 años, terminó la Segunda Guerra Mundial. Y hay un mundo incierto del cual, obviamente,
se tiene una visión, se tiene una concepción. El presidente Perón era un presidente una persona que leía, que sabía leer la realidad internacional, por eso en algún momento juega con esto de la tercera posición, que también merece un debate aparte. De hecho, mientras yo investigaba esto, yo tenía un compañero de licenciatura que investigaba toda la cuestión de la tercera posición y tenía una conclusión muy, muy interesante. Pero está el miedo de una tercera guerra mundial. O sea, porque si bien terminó la Segunda Guerra, entre 1948 y 1949 comienza la Guerra Fría. Empieza el mundo bipolar. Bueno, y hay que tener con qué hacer frente a toda esta situación. Por esto de, crear un instituto antártico argentino, de ir a explorar la Antártida. El Instituto Geográfico Militar también va a tener un gran despliegue. Muchos mapas que nosotros hoy tenemos de la cordillera fueron hechos, muchas cartas topográficas fueron hechos por el Instituto Geográfico Militar, que hoy ya se llama solamente Instituto Geográfico. Y no me voy a meter tantos en los detalles, ¿sí? Recordemos que en el 55 cae el gobierno de Perón y la Revolución Libertadora frena mucho de estos avances, pero la década termina con algo muy auspicioso. Por eso yo cierro en 1959 esta etapa. En 1958 sucede algo parecido a ese Congreso Geográfico Internacional que yo te había nombrado. Varios países se ponen de acuerdo en ir a establecer bases meteorológicas a la Antártida. Entre esos países están los Estados Unidos y la Unión Soviética. Sucede algo. Terminan las misiones y todos los países que participan retiran sus bases. Todos los países retiran sus bases, menos uno, que es la Unión Soviética. La Unión Soviética se queda. Y esto genera la preocupación de los Estados Unidos. Me acuerdo del historiador Hobsbawm, cuando él dice: la Guerra Fría se inicia por el miedo que tenía Estados Unidos, más que por una cuestión real, por una paranoia. No es algo que empuja a la Unión Soviética. La Unión Soviética se ve empujada a entrar en la Guerra Fría por el miedo de los Estados Unidos. Sucede algo parecido. Los Estados Unidos dice: che, ¿por qué se está quedando la Unión Soviética? Entonces, tenemos que tener en cuenta que llegan los demócratas a la Casa Blanca en ese periodo, y acá en Argentina ya pasó el gobierno de la Revolución Libertadora, y está el gobierno de Frondizi. Y desde la Casa Blanca levantan el teléfono y al primero que llaman es a Frondizi. Che, tenemos que hacer algo. Y llaman a varios países más. Y Estados Unidos propone la conformación de un club. Vamos a utilizar, ¿no?, esta palabra. De un club. En el cual van a formar parte unos países que tengan antecedentes en la exploración antártica y firmen un acuerdo sobre qué hacer con la Antártida. Es una manera de ponerle un freno en ese entonces a la Unión Soviética. Y bueno, ahí nace en 1959 el famoso Tratado Antártico. Es una época promisoria también para la diplomacia argentina. Ahí también está dando vueltas un tal Héctor Coca, que va a las Naciones Unidas y presenta muchos escritos sobre la cuestión espacial. Pero eso también queda para otro momento, para otra charla. La Argentina, junto con otros 11 países, firman el Tratado Antártico, el cual establece que se frenan los reclamos de soberanía. No se reconoce soberanía del país, no se reconoce, y se establece que la Antártida, va a ser solamente para exploraciones científicas, no para exploraciones militares. Esto es clave en la época que estamos viviendo, no es poca cosa. La Argentina es garante de este tratado, y más aún para darnos cuenta de la relevancia de nuestro país en la exploración de este continente. La sede del Tratado Antártico va a ser Buenos Aires. Se conforma un club, es un eufemismo, ¿no?, que estoy utilizando, porque de hecho muchos países hasta el día de hoy hablan del Club Antártico, ¿no?, como
como desprestigiando ese statu quo que va a vestir a estos países, porque bueno, son los que cada cierta cantidad de años renuevan ese tratado antártico. O sea, hasta el día de hoy sigue vigente ese tratado. Hasta el día de hoy no se le reconoce la soberanía a nadie. Y la Antártida es solamente para exploraciones científicas, ¿sí? Y si se hace algo distinto, se toma especial cuidado, como por ejemplo el famoso recital de Metallica en la Antártida, donde no sonaron con altoparlantes a todo volumen, sino que quienes pudieron disfrutar de ese recital en vivo lo escuchaban por audífono. Porque hay todo un tema también de preservar. Ya sabes, si te gustó, dale un like, suscríbete al canal, déjanos algún comentario, sugerinos temas y por supuesto no te vayas a perder la tercera parte